Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Enorme honor, placer y privilegio. Está del otro lado de la línea un muy querido amigo, nosotros que Damián Specter es consultor en planificación y comunicación estratégica, licenciado en comunicación por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una vasta experiencia tanto en la función pública como en el sector privado. Es especialista en asesoría política, marketing político, sabe muchísimo de muchas cosas, conoce perfectamente la Argentina, pero también conoce otras latitudes en el mundo. Está Damián Specter aquí del otro lado de la línea. Damián, ¿cómo estás? Garrett Tebas te saluda. Querido Garrett, gran abrazo y un placer como siempre poder estar con vos y con tu audiencia. El placer siempre es mío, Damián. Mucho para desandar contigo, pero lo pensaba recién. Hay un autor, un periodista que seguro que vos también lees cada tanto, me refiero a Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y pensaba en esto de si estamos o no estamos atravesando una nueva Edad Media en muchos sentidos. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, totalmente, totalmente. Primero, Pérez Reverte me encanta, es una persona, más allá del escritor, que escucho mucho como persona, ¿no? Aparte está el escritor que me encanta. Sí, coincido plenamente, yo creo que estamos, acá hay como dos cosas, ¿no? Estamos en una mezcla desde el punto de vista filosófico de una especie de Edad Media, porque se están empezando a disolver de alguna forma los estados nacionales por este globalismo. Está bueno, creo, explicar la diferencia entre globalismo y la globalidad. La globalidad es un efecto natural, normal, que ocurre por el avance del tiempo, el avance de la tecnología y porque la gente se puede conectar mucho más fácil, y eso hace que los intercambios culturales, esa es la globalidad. Pero el globalismo es una forma ideológica de querer anular las identidades nacionales e imponer tendencias, imponer leyes, imponer costumbres que sean para todos iguales. Entonces, bueno, se pierde eso tan rico que tiene cada cultura y que cuando se mezcla es súper interesante. Pero se pierde porque si a todos tenemos un pensamiento único, una única forma de ver las cosas, anulamos esa diversidad. Eso por un lado, y en eso nos estamos acercando a la Edad Media, ¿no? Porque en la Edad Media no existían los estados nacionales. Por eso digo esto, que ahora estamos como en una especie de vuelta en ese sentido. Pero en otro sentido, y me estoy adelantando, pero después Sí. vos me vas a saber llevar, estamos también entrando en una especie de revolución, de una nueva revolución industrial con la inteligencia artificial, que hago un paréntesis y aprovecho para felicitarte por todos los logros que estás teniendo en este aspecto, que estás Bueno, siendo gracias, Damián, querido. disruptivo e innovador, desde tu área que es el derecho con la inteligencia artificial, cierro paréntesis, Gracias, gracias. y esto hace que haya un cambio de enfoque total en la sociedad. O sea, por un Entonces, lado estamos involucionando y por otro lado estamos avanzando a una velocidad inusitada que no se veía desde hace, no sé, 100 años. exactamente, con un tema que creo que es el más interesante para pensar y para empezar a ver cómo manejarlo, que es que todavía la sociedad no termina de entender esos dos esquemas en el que nos estamos metiendo, como una nueva Edad Media desde el punto de vista del globalismo, de una verdad única, de censura a ideas que vayan en contra de esa forma única de ver las cosas, y por el otro lado, avances espectaculares y exponenciales como la inteligencia artificial y un montón de otros aspectos que no solo, porque ahora, bueno, la inteligencia artificial tiene mucha fuerza, pero no solo la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la domótica, la robótica, la bio y la nanotecnología, avances desde el punto de vista de la física, Sí, es sí, y decir, que no son de ciencia ficción, digo, ya son del mundo real, no es lo que veíamos en las películas en los 70 o en los 80 pasa. sí, y como siempre, la famosa frase, la realidad supera la ficción. Es así. Pero bueno, por eso, digamos, yo creo que hay que ponerse a pensar un poco en
cuáles son las formas que vamos a tener para no terminar de entrar en esa edad media que yo creo que no es bueno, que desde ningún punto de vista todos los logros que se obtuvieron en Occidente a partir de alejarnos de la Edad Media y entrar en el Renacimiento, entrar en la Revolución Industrial, en las nuevas ideas, todo esto que fue haciendo de Occidente un gran lugar donde vivir, que nos unen valores de la libertad, de la propiedad privada, de la meritocracia, valores de entender y respetar la identidad del otro. Esos valores, a partir de este intento, y yo no lo veo como nada ni paranoico, ni nada de una teoría conspirativa, ni es Sí, que sí, que haya suele ser grupos. el contraargumento que se suele endilgar, ¿no? Cuando se habla de estos temas. Claro, totalmente. Acá no es cuestión de ni siquiera de poner nombres sofisticados, viste, que caen siempre en las mismas cuestiones, sino entender el fenómeno, porque los fenómenos son multidireccionales, son multicausales. Entonces, entender ese fenómeno y a partir de entenderlo, de razonarlo, de discutirlo, de dudar, de permitirse dudar, poder empezar a encontrar salidas a esa trampa, yo la veo como una trampa, que es esto de aprovecharse de... Hay una ingeniería social, obviamente, pero que no creo que sea una única cabeza, independientemente que a veces haya como dictámenes, decretos o especies de Biblias que marcan una forma de que las cosas se hagan de una manera o de otra. Por ejemplo, esta famosa Agenda 2030, que tiene 17 puntos que Bueno, que el suenan, propio Javier Milei ha criticado al presidente de Argentina en varias ocasiones. sí, sí, hay todo un nuevo liderazgo en el mundo que pone en crisis un poco estas, yo no diría los títulos de la Agenda 2030, que a nadie les van a caer mal, pero sí la forma en que se llevan adelante. ¿Por qué? Porque como toda ley, toda regla, tiene externalidades que se denominan como positivas y externalidades que se denominan como negativas. Bueno, Entonces, una regla básica de la economía, ¿no? y que esta regla básica de la economía la podés llevar a la filosofía, a la psicología, a la sociología, con lo cual las externalidades, si yo digo, bueno, a ver, y también hay un peso en las palabras, ¿no? Una cosa es decir urgencia medioambiental, una cosa es decir se acaba el mundo porque los humanos respiran y entonces, bueno, ¿cuál sería la consecuencia? Dejemos de respirar, nos morimos todos. Bueno, no. Entonces, hay que tratar ahí de encontrar, cuidar el medio ambiente, obviamente, maximizar las formas en que mejoramos el ambiente en el que vivimos, obviamente. Ahora, cerrar fábricas porque hay que cuidar el medio ambiente y entonces las personas se quedan sin trabajo y entonces tienen que vivir, como se dice en España, de una paguita del Estado, ¿no? O de los subsidios estatales, como se diría en otros países de Latinoamérica. Bueno, mi punto de vista es que O eso no es también, bueno. Damián, confundir muchas veces en el discurso y en el debate esa postura más bien hipócrita de los países que en su momento se beneficiaron cuando no había esa norma o no había esa discusión y que ahora pretenden que los países más pobres y menos avanzados sean los que tengan que correr con el peso y con el costo, ¿no? De las nuevas normas y de los nuevos cambios. De hecho, los países que más siguen contaminando son los países más desarrollados y potentes del mundo. O sea que, digamos, no hay mucha vuelta que darle a esto. Es una cuestión de empezar a utilizar el sentido común que yo creo que cada vez nos vamos alejando más, Sí, ¿no? sí, es el menos común de los sentidos. Ahora, vos hablabas de estos dos caminos que corren en paralelo, ¿no? Uno que parece querer llevarnos al pasado, otro que nos va adentrando en el futuro. ¿Y cómo se conjuga el rol de estos nuevos liderazgos de los que vos hablabas? Porque imagino que puede haber nuevos liderazgos buenos y nuevos liderazgos malos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no soy quien para decir cuáles son No, no, es una cuestión axiológica compleja esa, estamos de acuerdo. de- los buenos y los malos hacia el futuro, ¿sí?
desde ya cuando uno mira para atrás sí puede ver claramente en base a los resultados de esos liderazgos cuáles fueron realmente líderes que generaron valor a la humanidad y cuáles fueron líderes que generaron disvalor, destrucción, pobreza, crimen, tortura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí podemos analizar. Hacia adelante, bueno, uno puede interpretar en base a ciertas actitudes que van teniendo cuáles son los liderazgos que más valor van a sumar o menos. Ahora, también para eso hay que pensar y entender, reflexionar cuál es el contexto en el cual nacen estos liderazgos. Porque también hay siempre como una contracultura, hay siempre como un enfoque del famoso péndulo que primero va hacia un lugar y después va hacia el otro. Entonces, la idea es que hoy la gente, según lo que yo interpreto, está un poco harta de que los estados y los organismos internacionales se metan constantemente en la vida de la gente, ¿no? Y que no le permitan elegir con libertad qué pensar, qué hacer, qué decir. Esto pasa hasta en las redes sociales. Uno a veces escribe un mensaje en Instagram y el algoritmo de Instagram te va diciendo, bueno, ojo con este mensaje, pensá bien lo que estás diciendo, bueno, o te pueden anular el mensaje, y no tiene que ver cuando uno dice algo que uno sabe que por ahí está siendo exagerado o que está poniendo algún adjetivo que no está Sí, bueno poco poner, fuerte. sino simplemente por opinar de una temática específica. Entonces, todo este tipo de cosas, no solo en las redes, sino en la vida cotidiana, donde el Estado todo el tiempo te va reglamentando qué podés y qué no podés Bueno, hacer. Damián, yo te sumo un ejemplo muy de la vida cotidiana. Vos conocés mucho Europa, vas seguido para esa parte del mundo, tenés tus negocios, tus contactos, tus vínculos. Hace no demasiado tiempo, ya es, por lo menos en España se ve en casi todos lados y se ve en otras partes de Europa, por la Unión Europea, que ha impuesto que las tapitas de las botellas tengan que venir unidas a la botella, ¿sí? Es decir, no la podés retirar enteramente, sino que siempre tiene ahí un filamento de plástico que la sigue uniendo, que mucha gente se ha quejado. Yo lo he charlado con expertos medioambientales que me dicen que eso no ayuda en realidad nada al medio ambiente, que fue el motivo por el cual se impulsó. Es decir, no te dejan ni siquiera sacar con facilidad la tapita de la botella. A ese punto Juan, hemos llegado. está muy bueno este ejemplo que vos das porque habla de, desde lo más simple, como el ejemplo que acabas de dar, nos complican la vida en eso, lo más simple, hasta en cuestiones muy complejas como no usar la energía atómica, volviendo a España, por ejemplo. Ahora, sin embargo, Francia sí siguió utilizando la energía atómica, que aparte es una energía que está absolutamente comprobado científicamente que no contamina, que es muy de bajísimo riesgo, es decir, y muy barata, que es realmente el objetivo. Entonces, con todo este problema de Ucrania y de Rusia, que el gas y el petróleo no ingresa a Europa, se le está complicando entonces a España. Entonces, yo digo, desde las cuestiones más simples hasta las cuestiones más complejas, ahí hay una mezcla de cosas. Por un lado hay negocios, porque en cada una de estas nuevas cosas que ocurre hay un negocio detrás. Por el otro lado hay una cuestión de mientras yo te domino más, mientras yo te exijo más, mientras yo te controlo más fácil es como, para mí como Estado o como ente de poder tomar decisiones sobre vos y poderte manejar mejor. Y la otra es la estupidez, porque también existe la estupidez, no es solo una cuestión de negocios o de dominación. Pongamos el tercer factor, que es la estupidez humana, donde también hay una cuestión acá de emisor y de receptor, porque si no siempre culpamos al emisor. Y resulta ser que nosotros como sociedad, como individuos, también podemos reaccionar, por supuesto siempre de manera lógica, de manera de diálogo, no de manera violenta, pero debemos reaccionar frente al sistema cuando entendemos que el sistema se está metiendo en nuestra vida personal, que el sistema nos está regulando con cosas que en vez de sumar valor, restan. Hablando de emisor y de receptor, Damián, yo sé que vos sos un conocedor y consumidor de las redes sociales. ¿Cómo vas viendo X, lo que antes era Twitter, en lo que ha sido este tiempo que ya lo lleva Elon Musk adelante? ¿Sentís que ha habido un cambio, que no lo ha habido? Porque hay mucha discusión, ¿no? Con las redes sociales todavía.
Sí. Bueno, yo miro fundamentalmente las redes por cuestiones de trabajo y también porque, a pesar de muchas cosas que tienen que yo creo que no son buenas, pero son irremediables, porque la tecnología avanza a pesar de lo que nosotros pensemos si está bien o está Sí, mal. Jonathan Haidt, por ejemplo, sacó un libro hace poco sobre eso que vos decís, preocupado por la tecnología de los más chicos, por ejemplo. Vos y yo crecimos en una época en la que no teníamos todo esto disponible como está Exacto. ahora para los más jóvenes, ¿no? Sí, como toda herramienta, yo creo que hay que ir aprendiendo a utilizarla y hay que ir viendo de que esas herramientas no generen un impacto lo menos negativo posible y optimizar las fortalezas y lo mejor. El tema es que hoy este tipo de herramientas, antes las herramientas, uno tenía un martillo y uno con ese martillo podía construir o destruir con la misma herramienta. Ahora, era una cuestión más individual. En cambio ahora, el tema de Internet, el tema de la globalidad en la tecnología, hace que sea más fácil que te puedan dominar, te puedan persuadir, vamos a ponerlo en términos más simpáticos, para que vos tomes determinadas decisiones o emocionalmente te ocurran determinadas cosas y no otras. De todas maneras, yendo puntualmente a tu pregunta, yo no soy muy usuario de uso Twitter, bueno, X. Yo creo que el principal cambio es que Elon Musk está permitiendo mayor libertad y esto que yo te decía de Dice que que te la gente aparece. diga lo que piensa dentro de los límites de lo que es legal, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que es importante que la gente, como decía Groucho Marx, yo creo que todo el mundo tiene que decir lo que siente que tiene que decir y hacerse cargo de las consecuencias que eso trae, ¿no? Pero censurar me parece que siempre es malo. Sí está bueno después poder opinar sobre lo que alguien dijo y poder criticar lo que alguien dijo, pero no impedirle que alguien lo diga. Esa persona o esa organización quedarán bien o mal frente a la capacidad de reacción que tengan los individuos y la sociedad en su conjunto para decir eso que está diciendo esta persona me parece espantoso o esto que está diciendo este organismo internacional o esta organización me parece espantoso, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, pero no prohibir que eso se diga. Así que yo creo que es bueno lo de X, me parece que es bueno. Hubo ahí se suscitó un problema Sí, eh, con la Comunidad Europea sí, cuando están ahora, discutiendo todavía, sí. sí, cuando le hizo el reportaje a Donald Trump, lo cual a mí me parece aberrante, es decir, que la Comunidad Europea se ponga a opinar si está bien o está mal, que se comunique la entrevista a un candidato a presidente de un país, no importa que sea Estados Unidos, de cualquier país, me parece aberrante cuando no escucho o no leo que la Comunidad Europea se plantee de por qué en tal o cual, no necesariamente, puede ser en X, puede ser en TikTok o puede ser en cualquier cosa, salen aberraciones absolutas que no veo que la Comunidad Europea. Entonces, A ver, este por tipo de cosas. caso, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, tiene su canal de YouTube. El otro día festejó los 100.000 seguidores y no vimos que los representantes de la Unión Europea se quejaran de eso. Bueno, por eso, y no solo en casos así tan que podemos decir como Nicolás Maduro o como un montón de personajes extraños, extravagantes y peligrosos desde mi punto de vista, sino también en cosas muy simples, en cosas que aparecen en TikTok que desde mi punto de vista no son buenas, pero yo no me atrevería jamás a prohibir que eso ocurra, porque yo entiendo que la gente tiene que tener la capacidad adecuada, la sociedad también en su conjunto, para entender y ver cómo hacer para que, por ejemplo, esto que me decías de los niños, el acceso a cualquier cosa, antes los niños uno podía decir, bueno, llevarlos a determinados lugares, a otros no, uno podía, porque había una cuestión física. Pero Sí, ahora, cuando esta cuestión física se diluye, se licúa a partir de que con este teléfono con el que en este momento nos estamos comunicando, bueno, yo no sé si vos estás con una tablet, yo sí, estoy sí, con, sí, con, con la con mi laptop. smartphone, eh, bueno, se diluye porque está toda al alcance de la mano. Entonces, bueno,
cómo interpretar eso, Pero ¿no? fíjate cómo hacemos círculo, Damián, con lo que decías antes, del Estado entrometiéndose en la vida de la gente, y venimos a España un segundo que ya apareció varias veces en la conversación, que hace poco tiempo, con la excusa de proteger a los niños, querían controlar el acceso a Internet diciendo, vamos a supervisar el contenido pornográfico al que acceden desde su casa, ¿no? Lo decían desde el gobierno español. Eh, y, Correcto. y, Ahora el Estado sabe cómo criar mejor a los hijos de la gente que sus propios padres, parece ser. Ah, bueno, por eso, espantoso, espantoso. Yo creo que no tiene, yo te diría que casi no, es decir, las cosas que están ocurriendo te van sorprendiendo día a día a mí no me sorprende que quien tiene poder, y esto desde el punto de vista de la antropología cultural, de la psicología, innato al ser humano, eh, también se ve en el reino animal, pero sobre todo en el ser humano, que cuando uno tiene poder siempre va a estirar y va a ir probando Siempre un si poquito su más, poder ¿no? exacto, si su poder se puede extender. Por eso son tan importantes las reglas de juego, son tan importantes, Las eh, constituciones. este, exacto, donde por eso yo te decía que volver a los valores de Occidente, volver a esas reglas de juego que son tan básicas como que mi libertad, que es sagrada, termina donde empieza la libertad del otro. Esas cosas tan sencillas, tan pequeñas, tan fáciles de interpretar, ¿no? Bueno, hay que volver a esas cosas porque se están perdiendo. Y el Estado justamente no se está limitando a poner en juego esto que decimos entre los individuos. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Pareciese que el Estado es dueño de todas las libertades y que no tiene límites. Si los individuos, primero, y después la sociedad en su conjunto, no le empieza a poner límites al Estado, por esto que hablábamos recién, de que el que tiene poder siempre va a tratar de correr un poquito la línea, correr un poquito la línea. Como en todo, como en el colegio cuando estaba aquel muchacho que molestaba, bueno, había que ponerle un freno, porque si no, el muchacho todos los días te iba a molestar un poquito más. Es todo un tema. La vez anterior que charlamos, Damián, fue en abril de este 2024. La Argentina de abril, la Argentina de agosto. ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, a ver, el gobierno, empiezo por el gobierno, ¿no? Sí, El por donde gobierno quieras. está teniendo algunos éxitos desde el punto de vista de la macroeconomía, está logrando de a poco ir domando la inflación, a pesar de que sigue siendo una inflación monstruosa. Sin embargo, hay que entender de nuevo, yo pongo todas las cosas, hay que ponerlas en contexto, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Sí, no es Entonces, lo mismo tomando en cuando estás cuenta, con la inflación subiendo la montaña rusa de cuando estás bajando de la montaña rusa. por eso, entonces, realmente es un buen síntoma. Y después, bueno, hay algunas cuestiones que yo creo que el gobierno va a ir acomodando en la medida de que vaya teniendo experiencia de gobernar, de que vaya caminando, de que vaya viviendo el proceso de gobernar, porque es un partido nuevo, que se formó nuevo, con algunas personas con mucha experiencia en los cargos y otras que son nuevas en estos cargos, lo cual trae algo fresco y a su vez trae, bueno, el tema de que los tiempos a veces se alargan un poco porque hay que ir viviendo experiencias, hay que ir aprendiendo y todo esto hace que a veces haya una natural impaciencia porque hay un montón de gente que lo pasa muy mal, hay gente que no llega a fin de mes. Sin embargo, a pesar de esto, yo creo que se está yendo con un montón de cosas que se podrían mejorar desde mi punto de vista, pero se está yendo en el camino correcto, se está haciendo lo que se tenía que hacer desde el punto de vista de la macro. Hay que empezar también a ver algunas acciones de impacto en la micro, porque bueno, en todo proceso inflacionario, y esto no es ninguna novedad, yo escucho a veces a periodistas, a politólogos, a opinólogos y a otros políticos opositores que hablan de la recesión como si no entendiesen o no conociesen que cualquier proceso de una inflación monstruosa como la que tiene Argentina, que aparte es endémica, siempre que uno quiera
bajar esa inflación de manera real, va a haber recesión. Sí, es Pero esto, indefectible, es cara y contra cara. por eso, es parte del proceso, no existe. Obviamente, el gobierno tiene que tener planes complementarios para hacer que esa recesión afecte lo menos posible a la vida de la gente, ¿no? Porque detrás de la palabra recesión hay personas que pierden su trabajo, hay familias que están complicadas, hay angustia. Así todo, yo de nuevo entiendo que la gente, como hay un cambio de época y la gente no quiere más lo que venía viviendo, no quiere más que se les diga cómo vivir, cómo hacer, no quiere más la doble vara y la doble moral. Y ahí podemos ir a otro aspecto que está pasando en este momento en la Argentina, que tiene que ver con el hecho de este tema de Alberto Fernández, Sí. ¿no? Y yo justo pensaba Que, en que, cómo la pandemia y la cuarentena cavernícola del kirchnerismo y de Alberto Fernández sirvió para que mucha gente no se diera cuenta finalmente de que no quiere que le sigan diciendo cómo vivir. Bueno, tal cual. Que encima ahora viene todo esto de la viruela, del mono y no sé qué. Sí. eh, que, Siempre que- eligen nombres muy particulares, ¿no? Para las sí, enfermedades en lo mediático. sí, sinceramente, yo no sé si lo hacen para que todos nos riamos, para que todos lloremos o para que lloremos y nos riamos al mismo tiempo. Pero bueno, en definitiva, de nuevo, la Argentina tiene una doble moral, como Occidente tiene una doble moral que la gente se va dando cuenta, porque hay un momento donde vos podés mentir, pero la gente se empieza a dar cuenta y se empieza a hartar de todo esto, y a veces no sabe bien qué quiere, como a veces nos pasa en la vida personal, pero empieza a tener claro lo que no quiere. Entonces, está bancando mucho al gobierno de Milei, porque en líneas generales, lo que dicen los números, ¿no? De imagen positiva tanto de Milei como de la gestión, en muchos casos porque están convencidos que esto es así, y entiendo que en algunos otros casos porque la gente, a pesar de no tener tan claro si quieren que las cosas sean así, tiene muy claro que no quieren que sean como antes. No se banca, y no es solo el kirchnerismo, esto también hay que aclararlo, digo, lo pongo Sí, arriba sí, de la como mesa. Calamaro, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Tal cual, un grande total. Calamaro, ya que estamos, Sí, vayamos. que se ha despertado en Twitter en los últimos meses y ha opinado a contracorriente sin importar lo que le diga la gente. Me parece un tipo súper interesante, aparte de un gran compositor. Pero en definitiva, esto, ¿no? Yo creo que la gente está teniendo claro lo que no quiere, y se harta de la demagogia, se harta del doble discurso, se harta de la doble moral, y se empieza a dar cuenta de las contradicciones de los planteos de, de- de- de la política en general, de la política tradicional. A mí no me gusta hablar de buena política y mala política porque es muy subjetivo. Sí podemos decir política tradicional y política que empieza a entender cómo manejarse con los nuevos fenómenos sociales y el cambio de época, que eso es más objetivo, porque está a las claras. Hay una forma de hacer política más tradicional y una nueva, que es esto que me preguntabas anteriormente, estos nuevos líderes, ¿no? Y desde mi punto de vista como consultor, yo creo que hay que empezar a entender que hay que saber, en el buen sentido, hackear las emociones, ¿no? Es decir, en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque eh, la gente toma decisiones siempre por una cuestión emocional y da argumentos aparentemente racionales para justificar esas decisiones o esas acciones que uno toma, pero que son todas emocionales. Entonces, para poder empezar a generar cambios reales en la sociedad, para que estos cambios nos hagan optimizar esos valores occidentales que hicieron de Occidente un gran lugar donde vivir, donde la calidad de vida era realmente muy buena. Bueno, para eso hay que entender desde el punto de vista de los liderazgos, no solo políticos, de los liderazgos empresariales, de los liderazgos culturales, científicos, en
entender cómo generar emociones positivas. No positivas desde el punto de vista de un optimismo Ingenuo. ilusorio, Sí. sino desde un punto de vista de la positividad, entendiéndola como lo que en la vida real me hace bien. Entonces, ¿me hace bien ser libre? Sí. ¿Me hace bien entender de que yo tengo un límite de mi libertad porque empieza la del otro? Sí. ¿Pero por qué sí? Porque si yo quiero seguir avanzando, va a haber otros que quieran seguir avanzando. Entonces, ese tipo de razonamientos llevados a las políticas públicas, llevados a la cultura del quehacer cotidiano, hacen que las sociedades generen círculos virtuosos, crezcan, se desarrollen, prosperen, o hacen que las sociedades generen círculos viciosos y se deterioren. Y esos círculos viciosos van cambiando de formas, porque cuando uno compara hacia atrás y dice, bueno, no, pero estamos mejor que en la Segunda Guerra Mundial. Y sí, claro, sí, obviamente que estamos mejor. Pero van cambiando las formas en que esos círculos viciosos se dan. Cuando hay, no sé, lobbies que creen que por su condición, no por sus actos, sino por su condición, merecen privilegios. Pero a su vez dicen frases en el lenguaje. Yo utilizo tres herramientas que para mí son muy importantes, que una son las palabras claves, la otra son las frases de impacto y las otras son las ideas fuerzas. Te voy a dar algunos, digamos, algunos ejemplos desde históricos hasta actuales hoy por ejemplo, de Milei. Históricos, palabras claves, cómo utilizan el poder palabras claves. Te dice, por ejemplo, que la República Democrática Alemana, que era antes de la caída del muro de Berlín, Alemania estaba dividida en dos, una parte la manejaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy sería Rusia, digamos, y otros países que estaban dentro de esa unión, que hoy son todos países separados. Se llamaba democrática, que era justamente la no democrática. Sí, lo Entonces, contrario. la utilización de las palabras para generar algo que no es así. Esas son palabras claves. Después están las frases de impacto y las ideas fuerza. Yendo, por ejemplo, al caso de Javier Milei, que la supo utilizar muy bien en su campaña política. Por ejemplo, palabra clave, la casta. Una palabra clave que te empieza a generar una síntesis de tu mensaje que impacta emocionalmente en la sociedad. Eh, Bien, eso, palabra clave. Una frase de impacto, por ejemplo, vamos a ¿Cuál? derrumbar el Banco Central. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Vamos a derrumbar el Banco Central. No es que Milei estaba diciendo literalmente que iba a derrumbar el Banco Central. Lo que estaba planteando era una cuestión de lo que voy a hacer es bajar la inflación a partir de no generar emisión monetaria. Pero si él dice voy a bajar la emisión monetaria, eso aburre y no sirve para nada. Entonces, si uno sabe manejar una frase de impacto, en el inconsciente emocional de las personas, genera eso que aunque las personas no terminen de entender lo que Milei quiso decir, genera una acción que es, lo voy a votar a este tipo. ¿Sí? Y las ideas fuerza, por ejemplo, de Milei era, voy a generar las transformaciones que necesita la Argentina a partir de generación de primer impacto, generación de segundo impacto, generación de tercer impacto. Ahí ya está dando un marco más general. Palabras claves, frases de impacto, ideas fuerzas. Palabras clave, frases de impacto, idea fuerza, y nos quedamos con esa última idea fuerza, Damián, en lo que ha sido la conversación de hoy, y te comprometo para más adelante seguir desandando el mundo y también la Argentina. Un placer y siempre dispuesto. Lo teníamos a Damián Specter aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.